Hoy cambió el mundo del narcotráfico. Se entregó a las autoridades de los Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, el hombre que estuvo en el mundo del narcotráfico en el último medio siglo. Desde los años 90 estuvo ya al frente de la más importante organización criminal del país. Con él se entregó también uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio y medio hermano de Iván Archibaldo. Mire usted, la entrega del Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses es un hito en la historia del narcotráfico nacional e internacional. ¿Por qué? Por la trascendencia que tiene el cártel de Sinaloa en cerca de 40 países, según las autoridades estadounidenses. El Mayo participaba del negocio del crimen organizado desde los años 70. Fue escalando en la organización hasta que después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997 y de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de Puente Grande en 2001, se convirtió junto con El Chapo y con Juan José El Azul Esparragosa en el líder de una nueva organización, el Cártel de Sinaloa. Años después, a mediados de los años 90, los tres se enfrentaron con sus antiguos socios, que eran los Beltrán Leiva y el Cártel de Juárez, quienes estaban a su vez aliados con los Zetas. Fue cuando comenzó la era de la violencia, de la guerra del narcotráfico, que vivimos hasta el día de hoy. Bueno, han pasado los años y el Chapo Guzmán está preso en una cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos. El Azul Esparragosa se dice que habría muerto, eso por lo menos dice su familia, y las autoridades parecen corroborarlo, que habría muerto por causas naturales. Y el Mayo, de 75, 76 años, está enfermo desde hace varios años, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, simultáneamente, se dio a conocer que el martes pasado habría sido liberado Ovidio Guzmán, que le da una vertiente más a toda esta historia que ahora le vamos a contar. Este jueves 25 de julio quedará marcado como el fin de una era en el mundo del crimen organizado. El cártel de Sinaloa no será el mismo. Ismael Zambada García, alias El Mayo, y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se entregaron ante las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas. Aún falta por conocer la manera y las condiciones como se dio esta entrega. Trasciende que ambos criminales fueron detenidos luego de aterrizar en un aeropuerto del Paso. Lo que es un hecho es que están en manos de las agencias de la Unión Americana. Por la tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado donde el fiscal general Merrick Garland confirmó que los dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más violentas y poderosas del mundo, estaban bajo su custodia. El Mayo y Joaquín Guzmán enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del cártel, incluidas redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Más tarde, el FBI emitió un comunicado donde el director de la agencia destacó el arresto de los dos líderes junto con la DEA, gracias a la fortaleza de las asociaciones y la misión compartida de mantener seguros a los estadounidenses. Por su parte, la DEA señaló que el arresto es un golpe al corazón del cártel, responsable de la mayoría de las drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. Mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró la detención y dijo que los líderes están bajo custodia de los Estados Unidos y serán llevados ante la justicia. Unas horas después de su detención, se dio a conocer que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, habría sido liberado el martes 23 de julio. Esto de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. No obstante, ninguna autoridad oficial confirma la información contenida en el buró, así como el posible paradero del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Con la captura de estos integrantes del cártel de Sinaloa, las autoridades de Estados Unidos asestan otro golpe contra la estructura criminal, el cual se suma a la detención y sentencia de Joaquín Guzmán Loera, además de las recientes capturas de Ovidio Guzmán López y Néstor Isidro Pérez Salas. La DEA ofreció una recompensa de $15 millones por información que diera con el paradero del Mayo Zambada, quien tiene 5 acusaciones ante 5 cortes federales. En Nueva York enfrenta 17 cargos, mientras que Joaquín Guzmán López es requerido por las autoridades por su participación en el tráfico de drogas.
En 2018, los hermanos Guzmán fueron acusados por un gran jurado federal del Distrito de Columbia de conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1,000 kilos de marihuana, por lo que ofrecieron una recompensa de $5 millones por información sobre su paradero. Luego de la extradición del Chapo, su imperio criminal generó disputas entre el Mayo y los Chapitos, quienes mantienen una relación conflictiva. La desintegración del Cártel de Guadalajara, fundado por Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, propició el nacimiento de varias escisiones. Las principales, el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Tijuana, bajo el mando de los Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa. Los primeros líderes de esta estructura fueron el Güero Palma y el Chapo Guzmán, quienes se establecieron en Sinaloa y formaron un imperio delincuencial que se mantiene hasta la fecha. Bueno, el Güero Palma, el Chapo, el Mayo Zambada, todos ellos eran gente de este grupo de Amado Carrillo. Cuando muere Amado Carrillo es cuando se independizan con un enfrentamiento brutal contra los Arellano Félix. Recordamos aquella muerte del cardenal Posadas Ocampo, que en realidad es un intento de matar, de los arellanos, de matar al Chapo Guzmán, que todavía era un criminal menor comparado con los grandes jefes del narcotráfico, pero así se fueron gestando estos grupos. El Mayo Zambada era lo más parecido a un padrino del narcotráfico. En 50 años fue el único que no había sido nunca detenido, no había pisado una cárcel. Era un hombre extremadamente cuidadoso con sus medidas de seguridad. Era un hombre que cuidaba, tenía varias familias, pero las cuidaba a todas, estaba muy preocupado por ese tema y trataba de mediar entre los distintos grupos criminales. Claro que recurría a la violencia, como todos recurren a la violencia, pero, y podía ser brutalmente violento, pero también tenía toda una vertiente política y de negociación que utilizaba constantemente. Los enfrentamientos contra los Arellano Félix llevaron a otros enfrentamientos, como decía Viviana, con los Beltrán Leiva, con el Cártel de Juárez, después de la muerte de Amado Carrillo, con su hermano Vicente Carrillo Fuentes, y con los Zetas, por supuesto. Y esa batalla también la ganaron en su momento los del Cártel de Sinaloa. Los Zetas quedaron prácticamente desaparecidos, los Beltrán Leiva también, el Cártel de Juárez también, han resurgido, pero durante varios años estuvieron muy debilitados. Pero el propio éxito detonó el fracaso del Cártel de Sinaloa, porque se convirtió el Chapo, Viviana, en una leyenda, en un personaje paradigmático, famoso en todo el mundo, y se convirtió también entonces en el principal objetivo de los Estados Unidos, y desde entonces el Mayo, el Chapo, los Chapitos y compañía están todos en la mira. Todos están en la mira y la verdad es que, bueno, se decía que se ofrecían estos 15 millones de dólares a quien diera información. Eso no se tuvo que pagar porque se entregó voluntariamente el Mayo Zambada. Y bueno, quizás también lo que lo tenía ya un poco cansado al Mayo Zambada era estos enfrentamientos que había dentro del cártel. Como bien dice Jorge, el Mayo Zambada fungía como un padrino cuando detienen en el 2016, que fue precisamente el secuestro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo Zambada fue el que negoció que soltaran a los muchachos, como le había dicho el Chapo Guzmán. Los muchachos eran a quienes les había encargado, a los chapitos. Vimos años después, cuando fue el Culiacanazo, se dice que quien operó el Culiacanazo para tratar de liberar a Ovidio en ese entonces fue el Mayo Zambada, pero en ese entonces ya estaba muy molesto con la forma de actuar y de trabajar de los chapitos. Parece que a partir de ahí ya hubo un rompimiento prácticamente total entre los chapitos y entre el Mayo Zambada. Y bueno, ahora vemos esta forma en que se entrega. Veremos si se acoge al programa de testigos protegidos, que sin duda lo hará. Y sobre todo veremos qué nos cuenta el Mayo Zambada, quien ha estado en las entrañas del narcotráfico en el último medio siglo. Y no solo con México y Estados Unidos, sino también con muchísimos otros países que han tenido relación con el cártel de Sinaloa. Mucho se dirá en esas declaraciones que haga el Mayo Zambada.